Muy bien, vamos a realizar lo que es la tabla de, en este caso, cita, que es donde tenemos la mayor dificultad, por decirlo así, ya que en esta tabla tenemos que traer la información del paciente, del médico, o sea, es una doble unión, quiere decir que tenemos que hacer un doble inner join y además tiene algunos filtros, si no estoy mal, esta tabla. Entonces, vamos a realizarla. Vamos a cerrar todo esto y vamos a comenzar por el modelo. Entonces, el modelo se va a llamar cita model. Entonces colocamos a cita, appointment model con la A mayúscula. Y vamos a crear también la entidad. Entonces, appointment solamente. ¿Qué va a tener la entidad de appointment? Va a tener un ID, una fecha, una hora, un motivo. Entonces vamos a comenzar. Private int ID. Vamos a decirle que va a ser de tipo entero. Vamos a seguir también con la fecha. Entonces private string date. Seguimos con la hora, private string time. Seguimos con el motivo, private string motivo. Seguimos con el ID del paciente. Muy bien. Y seguimos también con el ID del médico. Eh, Aquí estamos manejando entonces en inglés. Aquí sería patient y aquí será ID medic. Entonces, como aquí estamos en Java, vamos a utilizar camel case, ID patient y aquí ID medic. Además de eso, yo quiero mostrar eh, el nombre del médico solamente y el nombre del paciente. Entonces voy a crear la información del médico. Entonces del médico voy a crear un OBJ médico y voy a crear lo que es un paciente. Muy bien, voy a generar los constructores. Entonces empezamos con el constructor vacío, seguimos con un constructor donde yo quiero tener lo que es todo menos el ID y los get y set. Entonces generate, getter and setter, selecciono los get y set de todos para aplicar encapsulación, así como el método toString, donde yo no quiero mostrar ni el ID ni tampoco el ID del paciente ni el ID del médico. Y realmente lo que yo quiero mostrar es nomás del médico. Quiero mostrar el nombre y quiero mostrar también lo que es el nombre del paciente. Muy bien. Ya que tenemos nuestra entidad, vamos a ir a nuestro modelo. Vamos a implementar de CRUD. Vamos a implementar todos nuestros métodos y vamos a comenzar por el insertar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestra conexión. Entonces obj connection, obj connection va a ser igual
a lo que nos devuelva config_db.openConnection. Muy bien, seguidamente de esto vamos a hacer el casting del objeto que nos llega. Entonces vamos a crear un appointment con objeto de appointment va a ser igual al objeto que nos llega convertido en una cita también. De aquí en adelante puede fallar, utilizamos try catch y el SQL exception en caso de que falle la consulta. En caso de error vamos a hacer un south que diga error y nos muestre más detalles con e.getMessage. Muy bien, sacamos el SQL, entonces string SQL va a ser igual y vamos a insertar en la tabla cita. ¿Y qué vamos a insertar de una cita? Entonces de una cita vamos a insertar la fecha, vamos a insertar la hora, vamos a insertar también el motivo. Entonces seleccionamos aquí motivo, vamos a insertar también lo que es el ID del paciente y vamos a insertar el ID del médico. Entonces aprovechemos e insertemos de una vez el ID del médico. Pues son dos llaves foráneas que deben estar. Muy bien, values. Y en este caso vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 valores. O sea, 5 signos de interrogación. 1, 2, 3, 4, 5. Punto y coma de la sentencia y punto y coma de Java. Vamos a preparar el statement. Aquí me faltó el símbolo de más para concatenación. Entonces prepare statement obj prepare va a ser igual a el objeto de conexión. Preparando el statement, le paso el SQL y le digo que quiero que me retorne las llaves generadas. Recordemos que esto es para que nos retorne las llaves generadas por la base de datos. Seguidamente de esto voy a darle valor a estos signos de interrogación. Lo hago con el mismo obj prepare statement. El primero es la fecha, entonces set date, el valor 1. Y el valor va a ser el objeto appointment con getDate. Pero este de getDate tenemos que convertirlo a una fecha. Entonces date, pero de SQL, value of, y ponemos por dentro todo el valor escrito anteriormente. Muy bien, sigue la hora. Entonces la hora vamos a utilizar el método setTime. Es el número 2. En vez de date será time.valueOf. Aquí sobra un punto. Y no será getDate sino getTime. Muy bien. Seguimos. Entonces obj prepare punto, el motivo es un string. En este caso es el 3. Esto ya no lo necesitamos. Y vamos a llamar a getMotivo. Viene lo que es el ID de las llaves foráneas. En este caso es el ID de paciente. Y viene por último lo que es el ID del médico. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Entonces obj prepare.execute y vamos a obtener las llaves generadas. Entonces result_set obj result va a ser igual a obj prepare.getGenerateKeys. Y mientras haya un resultado, entonces aquí mientras obj result.next vamos a colocar que este objeto vamos a agregarle el ID con el resultado que nos dio la base de datos y la posición 1, que el 1 siempre va a ser el ID en este método que es de llaves generadas.
Muy bien, finalmente retornamos todo el objeto y cerramos la conexión config.db.closeConnection. Creo que no nos hace falta nada más en cuestión de la consulta insert into cita. Entonces vamos a hacer el controlador new java class appointment controller. Me quedó mal escrito, entonces vamos a corregirlo. Clic derecho, refactor, rename, y es controller. Muy bien, escribamos el método public static void insert y vamos a insertar, entonces vamos a preguntarle al usuario string. Vamos a empezar insertando la fecha, date va a ser igual a joptionPaint.showInputDialog y le vamos a decir al usuario ingresa la fecha de la cita. Entonces vamos a darle el formato que es año, mes, día. Vamos a pedirle también lo que es la hora. Entonces time, ingresa la hora de la cita. Y el formato de hora en SQL es horas, dos puntos, minutos, segundos. Muy bien, veamos que sigue el motivo. Entonces vamos a poner aquí el motivo. Ingresa el motivo de la cita. Muy bien, vamos a utilizar ahora lo que es nuestra utilidad para mostrarle los pacientes que va a agregar la cita y también el médico que se le va a asignar. Entonces vamos a utilizar nuestra utilidad que nos ayuda a convertir lo que es un array en una lista. Entonces vamos a utilizarlo. Vamos a colocar, aquí me hace falta una comilla, entonces aquí me hace falta una comilla. Vamos a llamarlas control Z y vamos a utilizar útil, la clase útil punto list to array. En este caso debemos llamar una instancia pero de lo que queremos listar. En este caso voy a llamar la instancia pero de los pacientes. Entonces patient controller punto instance model punto find all y voy a guardar esto en una lista de objects. Options patients va a ser igual a todo esto. Obviamente aquí tenemos que guardarla pero no en una lista, ya que este método devuelve es un arreglo. Entonces un arreglo de object. Obviamente porque este método lo que se encarga es convertir de lista a array, por lo tanto va a devolver un array de un genérico. Muy bien, vamos a utilizar lo que es el joptionPaint.showMessageDialog, .showInputDialog. Vamos a colocarle que no quiero ningún padre. Vamos a decir seleccione el paciente. Vamos a decirle también que no quiero ningún título para esta ventana. Va a ser una question message. Va a tener un tipo null. En su icono
las opciones va a ser las opciones de paciente y la opción por defecto va a ser la opción 0. Punto y coma, guardamos en una variable patient el paciente seleccionado y hacemos un casting de lo que devuelva J8 Paint. Muy bien, hacemos esto mismo con lo que sería el médico. Medic controller.styles model, aquí sería option medics. Muy bien, aquí también sería option medic, aquí sería médico seleccionado. Aquí sería, esto sería un tipo médico y lo convertimos también a médico. Seleccione el médico asignado a la cita. Muy bien, creo que ya no nos hace falta nada. Entonces vamos a crear nuestro método de instancia, pero en este caso del modelo de appointment. Entonces public static va a retornar un appointment model y se va a llamar instance model, y lo que va a retornar es una nueva instancia de appointment model. Muy bien, vamos a utilizar este método aquí y vamos a llamar al método insert, donde vamos a agregar un nuevo appointment y vamos a usar el constructor donde le pasamos primero la date, después la hora, después el motivo, después viene lo que es el paciente y finalmente el médico. Muy bien, veamos si coincide con nuestro constructor. En este caso no está coincidiendo porque al parecer string nos hace o nos pide también lo que es el ID del paciente y el ID del médico. Entonces tenemos que pasarle el paciente seleccionado pero con su ID y el médico seleccionado con su ID, y después se los pasamos de forma completa sin los métodos de obtener el ID. Muy bien, miremos qué nos hace falta. En este caso es motivo, ID del paciente, ID del médico, objeto de paciente y objeto de médico. Entonces miremos qué nos hace falta. Al parecer este orden es inverso, primero va el médico y después el paciente según el constructor. Muy bien, y con esto ya estaríamos creando un nuevo appointment que tiene todos estos datos. Para probar vamos a crear en el main, voy a copiarme esto de aquí, un caso 4. Entonces vamos a recoger todos los otros casos. Vamos a ir al caso 4, que es si queremos administrar citas. Entonces citas, crear cita, eliminar cita, actualizar cita. Muy bien, habilitamos el switch con option 2 y ponemos, en caso de que él quiera crear una cita, colocamos un break y hacemos o llamamos, invocamos al método del controlador. Entonces appointment controller.insert y vamos a probar. Entonces vamos a administrar citas número 4. Vamos a crear una cita. Nos dice ingrese la fecha. Entonces vamos a poner 20, 24 del 04 y el 18, 17. Hora de la cita. Entonces va a ser a la 1:30. Muy bien.
motivo de la cita, gastritis. El paciente, el único que hay. El médico, el único que hay. Muy bien, nos dice que se creó con éxito. Nos hizo falta mostrar el mensaje, pero vamos a rectificar en la base de datos. Entonces cl asterisco from cita, y podemos ver que se creó correctamente. Entonces nos hizo falta fue en el modelo, una vez que se creó correctamente, escribir un joptionPaint.show method dialog con un null diciendo registro insertado correctamente. Muy bien. Seguido de esto, vamos a hacer el método de listar. Entonces aquí en listar vamos a abrir la conexión. Esto no lo necesitamos. Vamos a crear una lista de objetos, list appointments, y vamos a crear un nuevo array list. Muy bien, entonces vamos a crear un nuevo array list para poder guardar todos los registros. Aquí todo puede fallar de ahora en adelante. SQL exception, una E. En caso de que ocurra un error, vamos a escribir error y vamos a concatenar más información sobre ese error. e.getMessage. Muy bien, escribimos la sentencia SQL. Entonces string SQL va a ser igual, y vamos a obtener el select asterisco from cita, ¿cierto? En este caso nosotros tenemos que hacer la unión con dos tablas, y vamos a hacerla en este caso aquí debajo. Vamos a hacer el select asterisco from cita. Esta es la sintaxis normal que deberíamos seguir para listar todas las citas, ¿cierto? Pero en este caso yo no quiero que me traiga lo que es estos dos IDs, porque yo no sé quién es el paciente 3 o el paciente 2 o el médico 2. Entonces lo que voy a hacer es que me traiga la información completa. Para esto yo voy a tener que unir las dos tablas. Entonces recordemos, para unir las dos tablas lo hago por medio de un inner join. Entonces la sintaxis para unir dos tablas en una misma consulta es la siguiente: select asterisco from cita, inner join, nombre de la tabla con quien vamos a unir. En este caso vamos a unir con paciente. On, en este caso tenemos que analizar quién es la tabla fuerte, quién es la tabla padre. La tabla padre en este caso es paciente. Entonces llave primaria de paciente, paciente.id, que tiene que coincidir con la llave foránea de cita, que se encarga de guardar la relación que tiene la cita con el paciente. Entonces nosotros sabemos que cita tiene un campo que se llama ID paciente, que se encarga de establecer esa relación. Seguimos con inner join y ponemos la relación con médico. Igualmente médico es fuerte con relación a cita. Entonces médico.id, que tiene que ser igual a cita.id médico. Y si nosotros ejecutamos esto, podemos observar cómo trae toda la información de la cita, del paciente y también del médico. Entonces esta sentencia SQL es la que vamos a estar utilizando en este apartado. Vamos a copiar y vamos a pegar. Lo del resto es igual. Preparamos el statement. Prepare statement obj prepare va a ser igual a obj connection.prepare statement, y le pasamos el SQL. Muy bien. Ejecutamos el query. Entonces result set obj result va a ser igual a obj prepare.execute query.
y decimos que mientras obj_result tenga un siguiente, un next, entonces vamos a llenar o crear una nueva instancia de appointment. Appointment obj appointment va a ser igual a new appointment y voy a comenzar a llenarlo. Entonces obj appointment.setID va a ser igual a obj_result.getIn y vamos a traer la casilla ID. Es buena práctica, recuerden, cuando hacemos inner join, especificar el ID, pero ¿de quién? En este caso va a ser el ID de cita, entonces lo especificamos con cita.id. Seguimos, .setDate, entonces aquí obtenemos un string, getString, cita. En este caso se llama fecha. Copiamos, pegamos, cita.setTime y obtenemos la hora. Muy bien. Cita.set, ¿qué es lo que viene? El motivo. Cita.motivo. Viene también lo que es el ID del médico, o en este caso el ID del paciente. Vamos a obtener un entero y va a ser cita.id paciente. Hacemos lo mismo con el médico, set ID médico, ¿cómo se llama en la base de datos? Se llama ID médico. Muy bien, con esto ya tenemos listo el appointment, pero si ustedes recuerdan, appointment también tiene un objeto médico y un objeto paciente por dentro. Por lo tanto, vamos a agregarlos, pero solamente voy a agregarle los datos del nombre, que es lo que yo quiero mostrar en el toString. Entonces, en el modelo voy a crear una nueva instancia de médico, obj_medic igual a new médico, y voy a crear una instancia de paciente que va a ser un obj paciente igual a new paciente, y voy a guardar o a llenar solamente el nombre de cada uno de estos. Entonces obj médico .set name va a ser igual al resultado, pero con el nombre no de la cita, sino del médico. Esto mismo vamos a hacer con paciente. Vamos a llenar el nombre del paciente con la tabla paciente y el nombre de ese paciente. Con eso estamos accediendo al nombre de lo que es el médico y el nombre de nuestro paciente, que en este caso se llaman igual. Muy bien, finalmente tenemos que guardar estos dos objetos dentro de appointment. Entonces obj appointment.set obj médico y le pasamos el médico. Muy bien, seguimos con guardar el paciente, set obj paciente, y le pasamos el paciente. Finalmente lo que tenemos que hacer es guardar en la lista ese appointment que ya tiene por dentro lo que es el paciente y el médico. Muy bien, cerramos la conexión config_db.closeConnection y retornamos la lista de appointments. Vamos a probar este método, entonces vamos a ir al controlador. Podemos minimizar este de insert y escribimos public static void get all sobreescribimos este método, pero este va a retornar un string y va a
tomar una lista de objetos que se va a llamar list. Vamos a crear un string que diga list string, que va a ser igual a lista de registros, y le concatenamos un control/n. Vamos a tener un for each donde el temporal va a ser de tipo object y va a recorrer la lista que nos llega como parámetro, y vamos a convertir lo que se esté recorriendo a un appointment. Entonces obj va a ser igual a temporal, pero este convertido o haciéndole un casting con appointment. Finalmente, lista string le vamos a concatenar, aquí tenemos que borrar la palabra void, más igual con obj_toString, pero vamos a concatenar también un contra/n. Muy bien. Finalmente vamos a retornar la lista de string. Mandamos a llamar este método aquí, lo podemos guardar en esta misma variable. Llamamos a la instancia del modelo y el método de obtener todo, porque recuerden que esto devuelve una lista. En este caso devuelve una lista de objetos. Estamos llamando a getAll y nos dice que no puedo implementar este método porque tiene que ser estático. Muy bien. jOptionPaint.showMethodDialog, y vamos a mostrar la lista de string. Tenemos que colocarle primero un null para decirle que no quiero un parent component. Muy bien, vamos a utilizar este método en el main. Entonces, caso 1, ponemos un break, appointment controller, y llamamos al método getAll y vamos a probar. Administrar citas, listar las citas, y ahí tenemos la única cita que hay, que es para el 4 de abril, el 17 de abril a las 1:30 de la tarde. El motivo es gastroenteritis, el paciente es Kevin y el médico también es Kevin. Listo, con esto ya tendríamos hasta ahora el listar y el crear. Vamos a ir al eliminar. Entonces vamos de nuevo al modelo, vamos al método de eliminar, abrimos la conexión, convertimos el objeto a un appointment, va a ser igual al objeto que nos llega por parámetro, pero convertido a appointment. Try catch, manejamos la excepción con SQL exception. En caso de que ocurra un error, vamos a hacer esto mismo. Escribimos la sentencia SQL, string SQL, va a ser igual a delete from, la tabla en este caso se llama cita, donde su ID sea igual a un signo de interrogación, punto y coma de la consulta, punto y coma del SQL. Preparamos el statement, prepare statement, obj_prepare, va a ser igual, en este caso, a el objeto conexión, y vamos a abrir o preparar el statement. Le vamos a dar valor a este signo de interrogación, lo hacemos con el mismo obj_prepare, que se supone que está preparando la consulta, .setInt, el número 1 porque es el único que hay, y el valor va a ser el objeto appointment en su posición getID. Muy bien, ejecutamos verificando cuántas filas fueron afectadas. Va a ser igual a obj_prepare.executeUpdate, y preguntamos si las filas afectadas fueron mayor a 0. Entonces vamos a pasar una variable booleana que va a empezar con isDeleted en falso, y si llega a afectar
más de una fila, quiere decir que eliminó algo. Entonces va a pasar a ser verdadero. Y vamos a colocar un JOption Pane que diga registro eliminado correctamente. Muy bien. Vamos a retornar finalmente si fue eliminado o no. Y vamos a cerrar la conexión con constantdd.closeTheNetConnection. Muy bien, vamos a utilizar este método de eliminar en el controlador. Entonces vamos a crear public static void delete. Vamos a utilizar nuestro útil que nos permite convertir una lista en array. Tenemos que pasarle la instancia y la lista que queremos convertir, y voy a guardar esto en un array de objetos que en este caso va a ser de opciones. Colocamos lo que es nuestro select, que podemos reutilizar este de aquí abajo, donde vamos a colocar las opciones, la opción por defecto, y vamos a decirle que seleccione el o la cita a modificar. Muy bien, date selected o appointment selected va a ser igual a, y esto va a ser de tipo appointment, y aquí también va a devolver appointment. Una vez que aquí, perdón, a eliminar, una vez que él elija la cita que quiere eliminar, vamos a llamar al modelo y vamos a llamar al método delete. Vamos a enviarle todo el appointment seleccionado. Muy bien, para probar este método vamos a ir al caso 3, que sería eliminar cita. Vamos a obtener appointment controller.delete. Vamos a ejecutar. Vamos a administrar citas. Vamos a eliminar una cita. En este caso es la única que tengo. Dice registro eliminado correctamente. Muy bien, se eliminó. Si yo administro citas y listo las citas, no tengo ningún registro. Sin embargo, en el controlador, o precisamente más en el modelo, colocamos un show input y era un show message. Nos equivocamos en esa parte. Muy bien, vamos a hacer el editar, que es el último que falta. Entonces vamos a abrir la conexión, vamos a convertir el objeto que nos llega. Aquí is updated, aquí puede fallar, entonces try catch. Manejamos la excepción. En caso de que ocurra un error, escribimos este mismo mensaje, escribimos la sentencia SQL, string SQL va a ser igual a update, en este caso cita, set y lo que queremos modificar. Entonces yo quiero modificar la fecha de la cita, va a ser igual a un signo de interrogación. ¿Qué sigue? Podemos observar que sigue de cita la hora. Entonces copiamos, pegamos hora. Sigue también el motivo. Sigue también el ID del paciente. Y va a poder también modificar el médico. Muy bien, punto y coma, y esto se va a actualizar si el ID es igual a un interrogante. Preparamos el statement, entonces prepare statement obj prepare va a ser igual, y recuerden que la preparación del objeto viene de la conexión.
Entonces obj connection punto prepay statement y le pasamos como valor el SQL. Entonces aquí le pasamos el SQL. Muy bien, le damos valor a cada uno de estos parámetros. Entonces obj_prepare punto set, en este caso sería set date porque es una fecha. Vamos a pasarle el valor de obj_payment.getDate, pero vamos a convertir esto a una fecha con date.valueOf. Muy bien, en este caso nos está dando error porque utilizamos el date de útil y no el de Java SQL. Listo, muy bien. Además de que nos hace falta especificarle cuál va a ser el parámetro a la que le queremos asignar. Aquí me quedó mal escrito, es prepare. Muy bien, corrijámoslo y seguimos. Aquí sería setTime para guardar la hora. Aquí sería time.value y vamos a convertir es la fecha. Va a ser el número 2. Vamos a también a guardar lo que es el motivo. Aquí sería set string. No necesitamos esto ya. Y vamos a obtener el motivo, getMotive. Muy bien. Seguimos con el ID del paciente, setInt. Es el número 4. obj_appointment.getIdPaciente. Seguimos con el 5. getID, en este caso sería médico. Y utilizamos la opción 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que va a eliminar o va a actualizar, perdón, donde coincida el ID de la cita. Muy bien, aquí podemos reutilizar esta parte que es para ejecutar el total de filas afectadas y podemos retornar si fue actualizado o no. Antes de eso tenemos que cerrar la conexión, entonces podemos hacer config_db.closeConnection. Muy bien, vamos a actualizar entonces en Appointment Controller. Voy a crear un nuevo método, static void update, y para actualizar primero voy a listarle cuál es el appointment que él quiera actualizar. A partir de ahí voy a preguntarle también, con esto nos ayudamos de insert, que ingrese cada uno de los nuevos datos. Entonces, por ejemplo, appointment.setDate va a ser todo lo que tenga este JOptionPane. Appointment.setTime, la hora, va a ser todo lo que tenga este JOptionPane. Muy bien. AppointmentSelected.set, en este caso es el motivo, va a ser todo lo que el usuario ingrese por teclado. Además también vamos a necesitar que elija el nuevo paciente y el nuevo médico. Muy bien. Estos pacientes tienen que estar generados de acá. Y vamos a llamar a el instancia model, pero no al delete, sino a update. Y vamos a pasarle todo el appointment selected. Aquí tenemos que cambiar esto porque esto va a ser igual
appointment selected.set obj patient. Sí, pero primero coloquemos aquí obj patient selected.set id médico, perdón, id paciente, va a ser a todo este que está seleccionado .getID, además de tener todo el objeto del paciente, y va a ser todo lo que seleccionó. Muy bien, eso también lo habríamos podido resumir guardando todo esto aquí, perdón, appointment selected.set obj selected, nos hace falta un paréntesis, y de aquí sacaríamos el mismo ID ya que está seleccionado y se cambia aquí. Muy bien, podríamos también obtener el get paciente y obtener su respectivo ID. Eso mismo lo podríamos hacer para el médico. Entonces obj médico .set médico, paréntesis de abertura, y aquí agregamos un paréntesis de cierre. Aquí sobra un punto y coma, y vamos a guardar en appointment selected.set id del médico nuevo. Va a ser el appointment seleccionado en el médico que ya se guardó en la parte de arriba, y vamos a obtener su ID. Vamos a actualizar todo el appointment que se supone que ya se actualizó todo. Muy bien, vamos a ir al main. Vamos a escribir el caso 4. Vamos a poner un break. Y vamos a llamar a appointment controller en update, perdón. Y vamos a probar. Vamos a actualizar la cita. Vamos a crear una cita primero que todo, administrar citas, crear una cita, fecha 2024 06 23, hora va a ser a las 14:30:00, motivo gastroenteritis, va a ser de Kevin, el doctor va a ser Kevin, y vamos a actualizar. Voy a actualizar, en este caso no está haciendo nada porque yo elegí. Ok, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Entonces miremos, aquí hace falta una signo de comillas. Estamos en el método update. Muy bien, método delete. Probemos de nuevo. Al parecer era esa llave. Administrar citas. Vamos a actualizar una cita. Ingresa la fecha de la cita. Y aquí ya me di cuenta que también nos hizo falta lo que es el valor por defecto. Entonces el valor por defecto se nos olvidó colocarlo en cada uno de los valores. Entonces aquí vamos a colocar un null. Aquí también un null. Y como tercer parámetro tenemos que colocar el valor por defecto. Entonces el valor por defecto va a ser obj appointment selected .getDate. El valor de aquí por defecto va a ser appointment selected .getTime, y el valor por defecto aquí va a ser obj selected .get motivo, y listo. Para esto se deja igual. Probemos de nuevo. Entonces vamos a administrar citas, actualizar una cita. Ya tenemos, vamos a dejar la misma fecha, la misma hora, pero ahora no va a ser por gastroenteritis, sino va a ser por dolor estomacal.
Muy bien, va a ser con el mismo paciente, el mismo doctor, y dice que tengo un error de sintaxis. Vamos a mirar qué es. Entonces vamos a ir al modelo a mirar qué tenemos mal, y al parecer no, en vez de una coma coloqué un punto y coma. Vamos a eliminarlo. Vamos a probar de nuevo. Entonces vamos a correr de nuevo, vamos a administrar las citas, vamos a actualizar una cita, vamos a dejar igual, dolor estomacal, y dice que en este caso se eliminó correctamente, pero en realidad se actualizó. Si nosotros listamos lo que es las citas, podemos ver que se actualizó correctamente. Con esto ya tendríamos terminado el CRUD también de appointments, o más específicamente de citas, ya que esta es un poco más larga, ya que tenía relación con dos de tablas que tenían una tabla intermedia de muchos a muchos, que eran las tablas de paciente con médico, que formaban una tabla intermedia. La relación de ellos era muchos a muchos y formaba la tabla cita.